En el borde de un pueblo costero somnoliento, donde el viento aullaba a través de los acantilados y el mar se agitaba sin cesar, se encontraba una mansión en ruinas. Había sido abandonada por tanto tiempo como cualquiera podía recordar. Los lugareños mantuvieron su distancia de ella, susurrándose unos a otros de su oscuro pasado, de los acontecimientos inquietantes que habían ocurrido detrás de sus grandes y decadentes muros. La mansión era un lugar del que se hablaba en tonos silenciosos, un lugar que estaba vinculado para siempre con la tragedia, la desaparición y lo sobrenatural. Las historias se transmitieron por generaciones, cada una más escalofriante que la anterior. Había relatos de luces parpadeantes en la oscuridad de la noche, sombras corriendo a través de las ventanas cuando nadie estaba dentro, y sonidos débiles de pasos resonando desde habitaciones vacías. Nadie se atrevía a aventurarse cerca de la casa, y nadie lo había hecho durante años. Los aldeanos la llamaban Blackwood Manor, una casa que parecía estar cubierta en la oscuridad. Pero para Lily, una joven en busca de un nuevo comienzo, la mansión parecía la oportunidad perfecta para escapar de su vida tumultuosa y hacer un nuevo comienzo. Lily había perdido a sus padres en un trágico accidente de coche. Sus muertes la habían destrozado, dejando un vacío que no podía sacudir. Cada rincón de su antigua vida se sentía como un recordatorio de su ausencia, y ya no podía soportar el peso de su dolor. Necesitaba un lugar para sanar, en algún lugar lejos de los recordatorios de su pasado. La idea de la mansión, sentada en lo alto de los acantilados, aislada del resto del mundo, parecía el refugio perfecto. Sus grandes y meteorizadas ventanas ofrecían amplias vistas del mar de abajo, y los terrenos indómitos que lo rodeaban sugerían una belleza olvidada y salvaje. Era un lugar que la llamaba de una manera que no podía explicar, un encanto que era casi imposible de resistir. Los aldeanos le habían advertido, por supuesto, diciéndole que la mansión estaba maldita, que nadie que entrara en ella había dejado nunca sin cambios, pero Lily estaba decidida a enfrentar cualquier cosa que atormentara el lugar. Estaba lista para descubrir sus secretos, sin importar el costo. Cuando Lily cruzó el umbral, la mansión la saludó con un silencio espeluznante. El aire estaba lleno de polvo, y los pisos gemían por debajo de su peso. Era como si la casa la hubiera estado esperando, pacientemente aguantando la respiración hasta que alguien finalmente se atrevió a cruzar el umbral. El gran vestíbulo estaba vasto y vacío, sus techos altos adornados con lámparas de araña que habían perdido su brillo durante mucho tiempo. El papel pintado se despegó de las paredes, revelando capas de decadencia y negligencia debajo. A pesar de su condición abandonada, había un encanto innegable sobre la mansión. La arquitectura ornamentada, ahora desapareciendo y desplomándose, hablaba de un tiempo en que la casa había sido magnífica, cuando había estado viva con risas, música y vida. La belleza del lugar, incluso en su ruina, era sorprendente. La casa tenía un extraño poder, un tirón que le hizo señas para explorar sus profundidades. Los primeros días en Blackwood Manor fueron tranquilos, una extraña quietud asentándose sobre Lily mientras vagaba por las habitaciones vacías, sus pasos resonando en el silencio. Casi podía olvidar los susurros de advertencia de los aldeanos, sus historias de fantasmas y maldiciones que ahora se desvanecen en su mente. Por primera vez en meses, sintió una sensación de calma, la casa proporcionando un refugio de las tormentas que habían destrozado su vida. El mar de abajo, visible desde cada ventana, se convirtió en su compañero constante, sus olas rítmicas latiendo contra los acantilados, un recordatorio del paso del tiempo. Había algo reconfortante en el aislamiento, una soledad que le permitía comenzar a sanar, dejar atrás su dolor, o eso esperaba. Pero no estuvo sola por mucho tiempo. La aldea era pequeña, y la gente allí se protegía unos a otros, especialmente cuando se trataba de forasteros. Dos personas habían tomado un interés especial en ella, la primera siendo una mujer mayor llamada Clara. Clara había vivido en el pueblo durante la mayor parte de su vida y fue una de las pocas que se atrevió a hablar del pasado de Blackwood Manor con cualquier parecido de calma. Afirmó haber conocido a Vincent Ashford, el propietario original de la mansión. Su difunto esposo, Edward, había sido un amigo cercano de Vincent, y a lo largo de los años, Clara había aprendido muchas cosas inquietantes acerca de la mansión.
Había pasado muchas noches sin dormir preguntándose si la casa de alguna manera había aclamado a Vincent, llevándolo lejos con su oscuridad, dejando su obsesión con la inmortalidad como la única cosa que quedaba. Clara había tratado de advertir a Lily contra mudarse, pero Lily estaba decidida, atraída por el misterio de la mansión. A pesar de las advertencias de Clara, Lily no pudo evitar sentir una extraña conexión con Blackwood Manor. Cada noche, mientras se sentaba frente al fuego, el viento aullaba afuera, se encontraba preguntándose acerca de la historia de la casa, sus secretos. ¿Qué le había pasado a Vincent Ashford, el hombre que había construido esta mansión? ¿Qué lo llevó a retirarse en tal aislamiento, lejos del mundo y de aquellos que una vez lo habían cuidado? Clara habló poco de Vincent, pero cuando lo hizo, su voz tembló. Y Lily pudo escuchar el peso del dolor y el miedo que persistían en sus palabras. Había algo oscuro y sin resolver en su pasado, algo que había atado a Vicente a la casa y a su siniestra historia. La segunda persona que se enredó con la historia de Lily fue Daniel, un joven historiador que había venido al pueblo en busca de respuestas a las mismas preguntas que Lily. Era un hombre tranquilo con un comportamiento sin pretensiones, pero había una inquietud sobre él. Daniel había leído acerca de Blackwood Manor en diarios y documentos antiguos, particularmente en las últimas entradas de Vincent Ashford, que le habían intrigado. Había venido al pueblo a investigar la verdad detrás de los rumores y se había encontrado inexplicablemente atraído por Lily, como si de alguna manera estuviera destinada a ser parte de este misterio. Daniel le había advertido acerca de la siniestra historia de la casa, y sus advertencias solo hicieron que Lily estuviera más decidida a descubrir sus secretos. A pesar de sus propios temores, Daniel comenzó a pasar más tiempo con ella, y juntos exploraron los rincones inquietantes de la mansión. Sus días fueron pasados peinando cuartos polvorientos y pasillos olvidados, descubriendo fragmentos del pasado de Blackwood Manor. Pero a medida que profundizaban en los secretos de la casa, descubrieron algo más perturbador de lo que hubieran podido imaginar. No fue solo la historia de Vincent Ashford la que persiguió la mansión. Había algo más, algo mucho más viejo, tejido en el mismo tejido de la casa. Las paredes parecían pulsar con una extraña y antinatural energía, como si la casa misma estuviera viva, respirando en la oscuridad que la rodeaba. Con el paso de los días, la mansión comenzó a revelar su naturaleza extraña y sobrenatural. Al principio, Lily pensó que era solo su dolor y aislamiento jugando con ella. Pero al pasar más tiempo dentro, la presencia de la casa se hizo inefable. No solo estaba embrujada, estaba viva. Las paredes parecían pulsar con una energía que desafiaba la lógica. Susurros llenaron el aire, creciendo más fuerte con cada día que pasaba. A veces, Lily los escuchaba incluso cuando no había nadie cerca, murmullos suaves de voces que no parecían pertenecer a nadie vivo. Era como si la casa estuviera llena de almas del pasado, incapaces de descansar, atrapadas para siempre dentro de sus muros. Daniel, también, comenzó a notar la inquietante presencia que impregnaba la casa. A menudo se detenía, sus ojos dando vueltas por las habitaciones, como si pudiera sentir algo observándolo. Por la noche, se despertaba con un sudor frío, escuchando el débil eco de los pasos en los pasillos, solo para encontrar la casa vacía cuando se aventuraba a salir de su habitación. La mansión, parecía, no era simplemente una reliquia del pasado, era una entidad viviente, alimentando a los espíritus que habían estado atrapados dentro de ella durante generaciones. Era como si Blackwood Manor se hubiera convertido en un recipiente para las almas perdidas de aquellos que una vez habían caminado por sus salones. Una noche, mientras Lily y Daniel exploraban la biblioteca, tropezaron con un pasaje oculto detrás de una estantería. El corredor estrecho los llevó a una cámara olvidada en lo profundo del corazón de la mansión. La habitación estaba llena de artefactos viejos y polvorientos, objetos extraños, libros sobre lo oculto y notas que parecían haber sido escritas por el mismo Vicente. En el centro de la habitación había un gran altar de piedra, y alrededor de él se desvanecieron los símbolos, grabados en el suelo y las paredes. El aire en la habitación era espeso con una sensación palpable de temor. Ambos lo sintieron de inmediato, pero ninguno de ellos pudo llegar a irse. En cambio, buscaron en los periódicos, tratando de entender lo que le había pasado a Vincent y por qué había sido consumido por esta obsesión con la inmortalidad.
Mientras pasaban por los diarios, descubrieron algo aterrador. Vincent había estado involucrado en un ritual antiguo, uno que prometía conceder la vida eterna, pero a un gran costo. El ritual requería el sacrificio de varias almas, y parecía que la propia mansión se había convertido en un recipiente para estas almas perdidas. No fue una coincidencia que la casa hubiera reclamado a Vicente, que había reclamado a todos los que alguna vez habían vivido allí, usando sus espíritus para alimentar su hambre insaciable. El ritual había salido horriblemente mal, y Vincent, en su desesperación por trascender la muerte, de alguna manera se había unido a sí mismo y a la casa. Su alma estaba ahora atrapada, para siempre una parte de la oscura historia de Blackwood Manor. Esa noche, Lily estaba atormentada por los sueños vívidos de Vincent Ashford, su pálido rostro retorcido en agonía mientras la llamaba, rogándole que lo ayudara. Los susurros de la mansión se hicieron más fuertes, y Lily se sintió cada vez más consumida por su atracción. Daniel, también, sintió que el peso de la maldición de la casa lo presionaba. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que la mansión no era solo un lugar de maldad, era un lugar donde las almas estaban atrapadas, atadas por el oscuro ritual que Vincent había comenzado hace tantos años. Pero el verdadero horror vino cuando Lily descubrió la última pieza del rompecabezas. La casa no se limitaba a mantener los espíritus de los muertos. Usaba su energía para alimentarse, para mantener vivo el ritual. La mansión se alimentaba de las almas de cualquiera que se quedara allí el tiempo suficiente, consumiéndolas lentamente hasta que se convirtieran en parte del hambre oscura e interminable de la casa. Lily se dio cuenta de que su propia alma estaba en peligro, y la de Daniel también. Ya estaban demasiado profundos en el agarre de la mansión. Una noche, Clara visitó a Lily, trayendo con ella un libro que había encontrado escondido en las pertenencias de su difunto esposo. Era un texto antiguo sobre lo oculto, uno que detallaba rituales similares a los que Vicente había intentado. Contenía instrucciones para un ritual antiguo que podría romper el control de la mansión sobre ellos y liberar a las almas atrapadas. Pero vino con un precio terrible. Para salvarse a sí mismos y a los otros espíritus atrapados, una alma tendría que permanecer detrás, atada a la casa para siempre. Lily y Daniel estaban destrozados. Ambos habían crecido cerca, ambos ahora se sentían como si la casa estuviera tratando de hacer los suyos. Pero Lily, con su persistente dolor y deseo de paz, sabía lo que tenía que hacer. Ella realizaría el ritual, sacrificando su propia alma para romper la maldición de la mansión. Era la única manera de dar a los espíritus atrapados dentro de la mansión una oportunidad de libertad. La noche del ritual, la mansión parecía despertar con un poder de otro mundo. Las paredes gemían, el aire crecía, y las sombras se movían como si estuvieran vivas. Clara, Daniel y Lily estaban en el centro de la sala del altar, el antiguo texto en las manos de Lily. Cuando ella comenzó el encantamiento, la mansión parecía defenderse, el aire crecía pesado con una fuerza oscura. Pero Lily estaba decidida. Ella había llegado a un acuerdo con su dolor y su pasado. Había encontrado una manera de hacer la paz, incluso si significaba sacrificarlo todo. Con la última palabra del ritual hablado, una luz cegadora llenó la habitación, y la mansión tembló como si estuviera siendo desgarrada. Los espíritus de los muertos, incluidos los de Vincent Ashford, clamaron angustiados y aliviados. Y luego, al desvanecerse la luz, la mansión se quedó en silencio. Las paredes dejaron de gemir, los susurros cesaron. Se acabó. Pero cuando Clara y Daniel salieron de las ruinas de Blackwood Manor, miraron a su alrededor y se dieron cuenta con horror de que Lily se había ido. La mansión la había reclamado, tal como había reclamado Vincent, y como había reclamado tantos otros antes que ellos. Blackwood Manor se quedó en silencio, su hambre temporalmente saciada, esperando a que la próxima alma deambulara por sus puertas.